El programa que tienen ustedes no está equivocado. Es decir, donde figura conferencias magistrales que viene ahora, no piensen que son las que han precedido, son las que vienen ahora. El comité organizador ha encomendado abrir este turno de conferencias magistrales a la máxima autoridad política o administrativa que hoy nos acompaña, y es el secretario de Estado de Energía, don José Domínguez Abascal. Permítame decir, señor Domínguez, que hay pocas personas en España de cuyas decisiones dependamos tantos ciudadanos, exactamente 47 millones. Y es que la persona que vamos a escuchar es, después de la ministra, quien manda en el Ministerio de Transición Ecológica, y ahí podría terminar mi presentación, pero necesito añadir algo. Don José Domínguez no está en este puesto por razones políticas, está ahí por su currículo, en el que hay 200 investigaciones desarrolladas en España y Estados Unidos. Impulsó una escuela de investigadores en métodos computacionales y en ingeniería, es catedrático y fue vicerrector de la Universidad de Sevilla. Y no sigo porque sus trabajos y méritos son sencillamente incontables en el sector público y en el sector privado. Señor Domínguez, estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, trataré de no extenderme mucho, dado el tiempo y cómo vamos de tiempo, ¿no? En primer lugar, gracias. 15 minutos. Gracias, Fernando, por tu presentación cariñosa. Todo eso lo único que indica es que vamos cumpliendo años. Y entonces, cuando te das cuenta, pues has hecho muchas cosas, pero por poco que hagas cada año, pues al final salen muchas cosas y has tenido la suerte de estar en este mundo un número significativo de años, ¿no? Bueno, yo quiero dar las gracias a los organizadores que me han invitado, que nos han invitado hoy a participar en este acto, en una escuela en la que fui profesor cuando tenía pocos años. Realmente hace 40 años que yo daba clase en las aulas de esta escuela. Era un aprendiz de profesor. Bien, el Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología. Los ingenieros que estamos aquí, pues creo que ya poco a poco hemos ido sabiendo qué era esto de la ingeniería, pero me temo que lo de la tecnología es una cosa un poco peculiar. Mi amigo Ricardo Hausmann, en sus clases en la Universidad de Harvard, donde explica desarrollo económico, suele decir que tecnología es una palabra que debió inventar un diplomático, porque todo el mundo está dispuesto a firmar debajo de ella. De manera que él la define, y aprovecho para decirlo, que es como el conjunto de cosas que engloban conocimiento, divididos en tres áreas, que son herramientas, conocimiento codificado y conocimiento implícito o know-how, algo que solo se traslada con la cabeza de las personas. Por eso el desarrollo tecnológico no es tan fácil de trasladar de un lugar a otro, aunque la información en el día de hoy está siempre disponible. Entendiendo por tecnología, por lo tanto, las de la información y comunicaciones, que quizás sea la acepción más frecuente, yo los invito a reflexionar un poco sobre el papel de estas tecnologías en el mundo de la energía, en el mundo de la transición energética. Y transición energética que en España el gobierno actual abordó y creó el presidente del gobierno un ministerio llamado de transición ecológica, donde se unían, como también se ha hecho en Francia, en Portugal y en otros países, se unía medio ambiente y energía. Y desde mi punto de vista, con toda la razón, obviamente, no solo es mi jefe, sino que además creo que es lo que hay que hacer, ante una realidad que es obvia, que ya nadie niega
y que es grave y urgente, y se llama cambio climático. Tenemos un problema muy serio, la humanidad tiene un problema grave y urgente con el cambio climático. Y por lo tanto tenemos que afrontar ese problema, tenemos que actuar haciendo una rápida transición ecológica, una rápida transición energética, porque la energía en sus distintas manifestaciones es responsable de 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos. De manera que inmediatamente en España se puso en marcha un Ministerio para la Transición Ecológica que afronta la transformación necesaria para combatir el cambio climático y hacerlo de una manera eficiente y que encontremos una oportunidad y no solo un problema. Yo creo que los ingenieros, por decirlo de alguna manera, hemos hecho nuestro trabajo, porque en ese proceso de transición ecológica y, por lo tanto, de transición energética, se han dado las condiciones y se dan ya las condiciones tecnológicas, las condiciones técnicas que permiten afrontarlo de una manera rentable y afrontarlo de una manera, yo diría, con grandes posibilidades de éxito. En este momento, la ingeniería ha hecho posible que la forma más barata de producir energía eléctrica en un lugar como España, por utilizar aquel que pisamos en este momento, la forma más barata de producir energía eléctrica en España es con el sol y con el viento. Ayer se dio probablemente el precio de electricidad más barato del año. ¿Por qué? Porque hizo mucho viento, no porque bajara el precio del petróleo, porque hizo mucho viento. De manera que tenemos un problema serio, tenemos una oportunidad para llevar a cabo la transformación necesaria. Y en esa oportunidad los ingenieros, la ingeniería, la tecnología tiene que jugar un papel absolutamente relevante. El Gobierno ha puesto en marcha una serie de herramientas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se recoge la planificación para hacer este proceso de transformación. También puso en marcha un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética que decayó cuando se disolvieron las Cortes, pero si ocurre lo que parece, pues iremos trabajando en ella rápidamente. Y un elemento que nos ha parecido fundamental al Gobierno actual, que es la estrategia de transición justa. Entendemos que tenemos que hacer esta gran transformación, pero tenemos que hacerla de una manera justa, de una manera que no deje atrás a grandes colectivos que han vivido en una forma de gestión de la energía, en una forma de vida. Creo que hay algunos elementos fundamentales en este proceso, como la generación eléctrica renovable, la electrificación de todos, del consumo energético en general, la sustitución de combustibles fósiles por electricidad de origen renovable y las cuestiones relativas a eficiencia energética. Hablaba hace un momento el rector de la economía circular. Por lo tanto, tenemos que afrontar todo ese proceso que lleva implícito elementos tales como generación distribuida, autoconsumo eléctrico, gestión de la demanda eléctrica, movilidad eléctrica, electrificación del transporte. De manera que hay una serie de elementos fundamentales que tienen que participar necesariamente en esta transformación. Algo que la administración actual, el Gobierno actual, está fomentando a través de la normativa a la que va dando lugar a lo largo del tiempo. Todo eso, el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda, la electrificación, da lugar a la necesidad imperiosa de una gestión a través de las tecnologías de información y comunicación, a través de la tecnología. Existen en este momento cosas que hace solo 3-4 años evidentemente no existían. Muchas las manejamos con palabras anglosajonas, el car sharing o el motor sharing, distintos elementos. En este momento Madrid está regada de patinetes eléctricos, de motos eléctricas, de coches eléctricos, cuya gestión sería absolutamente impensable e imposible si no fuera a través
de tecnologías de la información y comunicación. De manera que estamos en una situación donde eso se hace, ambas cosas son complementarias y es lo que creo que nos permite afrontar el futuro con bastante optimismo. Dentro de un momento hablará el presidente de Red Eléctrica de España. Obviamente, todo esto requiere una gestión de la red, una gestión de la generación y el consumo eléctrico. Una gestión de un consumo que se hace en cualquier lugar, pero que una generación que también se hace en cualquier lugar. Y una gestión de no ya consumidores, sino como se han venido a llamar prosumidores, productores y consumidores. Una gestión que a través de herramientas que tenemos disponibles en este momento en relación con el Big Data y digamos los algoritmos que gestionan todo esto, genera la posibilidad de el blockchain y distintos elementos que nos van a permitir hacer una gestión de la energía absolutamente diferente. Aparecen elementos, actores que hasta ahora no existían, la figura del agregador, que es alguien que gestiona y facilita que distintos consumidores puedan participar en todo ese proceso de consumo y generación. Es decir, cuestiones relativas, otro elemento fundamental es el almacenamiento concentrado y el almacenamiento distribuido. En relación también con la gestión de la red, con la gestión inteligente de la red eléctrica y en elementos donde ya estamos. Es decir, durante años alguien decía, bueno, es que las renovables eran muy caras o las renovables son muy caras. Resulta que ya son más baratas. Pero es que hoy hay un anuncio en el periódico que Volkswagen va a sacar un vehículo en este año, acaba de abrir, perdonen que cite una marca concreta, ¿no? Pero otras marcas lo están haciendo, están anunciando sus vehículos eléctricos. Acaba de anunciar hoy mismo que abre una lista de espera para un vehículo eléctrico que es como un coche de tamaño medio que valdrá 30.000 euros y que tendrá una autonomía de 400 kilómetros. Si tenemos en cuenta que el consumo es muchísimo menor que el consumo que tenemos en los motores de combustión interna, simplemente porque ahí también hicieron los ingenieros su trabajo y el motor eléctrico tiene una eficiencia del 97%, mientras que el de combustión interna tiene del orden del 27%. Teniendo en cuenta el ahorro que hay en el consumo posterior, ese vehículo no solo es más limpio, sino que resultará más barato que cualquier otro vehículo de los que tenemos ahora. Y eso está en un anuncio en los diarios en el día de hoy. Es decir, esto está aquí, esto está aquí. Por lo tanto, estamos ante una situación donde administraciones, empresas y ciudadanos nos tenemos que poner en marcha para resolver un problema grave y urgente que tenemos, que se llama cambio climático. Y en ese proceso, gente como los que estamos aquí dentro, es decir, personas que tienen unas capacidades, un acceso a elementos de producción, a un acceso a la técnica, un acceso a la tecnología, un acceso a las decisiones, tenemos nuestra importante cuota de responsabilidad. Por lo tanto, yo termino simplemente diciendo, tenemos un problema, pero tenemos una gran oportunidad y los que estamos aquí tenemos la capacidad y la responsabilidad de ayudar a que esto ocurra. Nada más. Muchas gracias. Profesor Domínguez, secretario de Estado, el coche ese de 400 kilómetros de autonomía será magnífico, pero no lo puedo comprar porque no me llega a Lugo. ¿Qué le vamos a hacer? Puede almorzar en el camino y recargarlo. Si hay dónde. ¿Dónde almorzar? No, donde almorzar sí hay. La Voz de Galicia hizo un experimento de poner a 2 redactores en un coche eléctrico para venir de Coruña a Madrid y tardaron, no me acuerdo muy bien si fueron 7 horas es lo que se tarda normalmente, 17 o 18 horas.
Sí, No. o sea que no es por desanimarle, pero lo están haciendo muy bien. No, al revés. Tenemos, perdona, este diálogo, esto es el huevo y la gallina. ¿Para qué necesitábamos cargadores si no teníamos vehículo eléctrico? ¿Cómo vamos a tener vehículo eléctrico si no teníamos cargadores? Llega un momento que todo esto va a eclosionar. Vale. Y entonces, lo que sí es cierto es que en la normativa del gobierno hay incluso obligación por parte de las gasolineras, de ciertas gasolineras, de tener cargadores eléctricos. De manera que ese camino va a ocurrir, pero sobre todo tiene que ocurrir. Miremosle la cara, ya tenemos una cierta edad, miremosle la cara a nuestros nietos y tomemos la responsabilidad de que no se pueden encontrar un mundo 4 grados más caliente que el que tenemos ahora. Gracias. Bueno, como el periodista que les habla es comentarista político, les diré que sigo al siguiente conferenciante, al que viene, desde hace por lo menos un cuarto de siglo. Tengo notas de su pensamiento y de sus iniciativas para escribir un libro. No se las voy a leer todas. Me asombraron siempre sus diagnósticos de la economía, porque me parecía un adivino, y si él me permite la indiscreción, hizo un plan de reforma de la estructura del gobierno, que a mí personalmente me entusiasmó, pero como todo lo que me entusiasma, no llegó a ponerse en práctica. Fue uno de los economistas de más relieve e influencia del Partido Socialista, diputado durante una década, trabajó al lado de Felipe González en la Moncloa y de Pedro Solbes al frente de su gabinete técnico, asesoró al grupo parlamentario, fue ministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de Rodríguez Zapatero y, como se desprende de estas notas, no es exactamente de derechas. Ahora está en un puesto mejor que el de ministro, que es presidente de Red Eléctrica Española. Seguro que saben que les estoy hablando de don Jordi Sevilla. Para dar toda la afiliación, Jordi Sevilla Segura. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Quiero trasladarles la emoción que me embarga por estar hoy aquí, porque debo de ser el único no ingeniero de la sala, lo cual no sé si es bueno o es malo, somos dos. En mi descargo diré aquello de que yo iba para ingeniero, pero me quedé en economista, porque me di cuenta que la mayoría de los fundadores de la economía habían sido ingenieros, y entonces dije, ¿para qué quiero ser ingeniero y luego economista, pues, pudiendo ser directamente economista? No soy ingeniero, pero ahora presido una empresa de ingenieros, y además la presido de ingenieros por partida doble. Ingenieros en la parte que tiene que ver con la electricidad de la red eléctrica, ingenieros con la parte que tiene que ver también con las telecomunicaciones, con los satélites, con Hispasat, que como saben acabamos de comprar y vamos a ir incorporando a nuestro grupo. Por tanto, ya sé lo que es la inercia y la latencia. No sé si esto me permite aprobar algo, pero progreso adecuadamente en mi nivel de conocimientos. Presido una empresa que es una empresa privada. Es una empresa que cotiza en el IBEX 35, pero que es una empresa que presta un servicio público esencial, el acceso de los ciudadanos a la energía eléctrica y a las telecomunicaciones, y que lo hace mayoritariamente en España, pero también en Chile, en Perú, en Brasil y en otros muchos países en donde queremos trasladar nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Presido una empresa que tiene muchos activos físicos. Ya también he aprendido que no se llaman torretas sino apoyos, pero que es una empresa que tiene muchos kilómetros de tendido eléctrico, como digo, en España básicamente, pero también en Chile y en Perú, que tiene satélites que cubren prácticamente todo el planeta, que es una empresa que tiene activos que valen mucho en términos de mercado, en cotización bursátil, pero que lo más valioso que tiene no cotiza en bolsa, que es el talento de sus trabajadores, el talento humano, el talento de sus ingenieros e ingenieras, sobre todo cuando se aplica a la tecnología.
Presido una empresa, Red Eléctrica Corporación, que me gusta definirla, si quieren con un punto de provocación, como una empresa tecnológica. Somos una empresa tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que no solo es que empleamos tecnología, lo cual es una obviedad, ¿quién no lo hace ahora? Sino que generamos tecnología, creamos tecnología. Hemos imbricado la tecnología en nuestra manera de hacer y de ser, porque si no, no seríamos capaces de dar respuesta al lugar que la situación nos ha situado en medio de la transición energética en una empresa que es fundamental para garantizar el suministro eléctrico o el suministro de acceso a servicios de telecomunicación. No seríamos capaces de hacer lo que estamos haciendo si no fuera porque no solo hemos incorporado tecnología, sino porque nos estamos convirtiendo en una empresa tecnológica. El cambio no es menor y puede ayudar a entender una parte del resto de mi disertación. Yo creo que muchas veces las cosas son como las denominamos, las cosas son como las definimos. Hay mucho de subjetivo en el análisis de la realidad, no todo es subjetivo, pero hay mucho de subjetivo. A mí me gusta referirme al juego este infantil que todos hacemos cuando juegas a ver figuras de animales en las nubes, ¿no? Y la verdad es que cuando tú miras y no ves nada, pero hay un amigo que dice, pero ¿no ves aquella? Parece un elefante. ¡Bum! De verdad. Lo ves y es que es un elefante. Basta el denominarlo, basta la palabra, basta el concepto para que se te represente como un elefante. Bueno, yo quiero que la palabra, el concepto y la denominación de Red Eléctrica Corporación sea una empresa tecnológica, porque es una empresa tecnológica. Nosotros gestionamos en España 44.000 kilómetros de redes de alta tensión, que es mucho más que acero y cables. Es inteligencia, porque si no tuviera inteligencia no tendríamos el centro de control, no sabríamos lo que pasa, no sabríamos cuándo hay una avería, no nos podríamos incluso anticipar antes de que se genere la avería, no sabríamos cuándo hay una congestión, no tendríamos la información en tiempo real de cómo está el estado de los 44.000 kilómetros de redes de tendido eléctrico que tenemos. Por tanto, tenemos unas redes inteligentes, unas redes que tienen que ser todavía más inteligentes porque el reto que plantea la transición energética no es menor. Lo ha mencionado antes el secretario de Estado, pero para una empresa como Red Eléctrica, que a mí me gusta decir que es el brazo ejecutor de la transición energética, y aquí ahora permítanme que como no soy ingeniero lo explique de una manera que lo entienda todo el mundo, tú puedes poner todas las plantas de generación fotovoltaicas, eólicas que quieras, que como no haya, que nadie se me desmaye, un enchufe que te conecte a la red, no sirve para nada. Por tanto, la red tiene que estar allí donde hace falta, tiene que tener el enchufe adecuado, porque no es el mismo, como bien saben, el necesario para una planta de generación eólica o fotovoltaica que para una planta de generación de carbón o nuclear, y tiene además que entender que el sistema se ha complejizado, que ya no es cojo la energía donde se produce y la suelto donde se consume, porque ahora se consume y se produce casi que a la vez en sitios muy distintos. Y necesitamos, por tanto, unas redes que ya no sean mayoritariamente unidireccionales, sino que tienen que tener la inteligencia suficiente para ser bidireccionales y para gestionar una fluidez con una flexibilización, con una flexibilidad muy importante, sin perder la inercia, que como saben no es la misma la electricidad generada por un medio tecnológico que por otro medio. Por tanto, necesitamos invertir todavía más en inteligencia de redes, necesitamos convertir nuestras redes en más inteligentes y así está en el plan estratégico. Necesitamos, por tanto, desarrollar tecnologías digitales en gran parte que nos permitan
Por ejemplo, anticiparnos, lo decía antes, a las posibles averías que se puedan hacer. Estamos con un proyecto de mantenimiento inteligente de redes, que es, me atrevo a decirlo porque es verdad, puntero a nivel mundial, y que en algunos otros ámbitos le llamarían Internet de las cosas. Y eso exige un nivel de ingeniería y de tecnología en las redes muy, muy elevado, sin el cual no es posible que la red haga las funciones que tiene que hacer y menos en la transición energética. Pero nosotros no solo distribuimos redes, no solo transportamos electricidad eléctrica, controlamos el sistema, operamos el sistema, garantizamos que al milisegundo la oferta y la demanda cuadren. Y eso exige un centro de control que el que no lo haya visto, por favor, que nos llame porque merece la pena verse, un centro de control puntero también a nivel mundial, que en el fondo las dos grandes palabras mágicas hoy de la tecnología, que son Big Data e inteligencia artificial, en red eléctrica se llama centro de control. 200.000 datos se refrescan cada 8 segundos. Si eso no es Big Data, por favor que alguien levante la mano y me explique qué es el Big Data. ¿Y cómo se puede hacer eso y garantizar que al milisegundo se equilibra la oferta compleja y la demanda compleja si no es con programas de inteligencia artificial? Pues que alguien venga y me diga cómo se hace. Por tanto, para que el centro de control del sistema eléctrico pueda ejercer sus tareas, especialmente, como digo, en un contexto de transición energética donde ya no se produce donde se producía ni cómo se producía y ya no se demanda como se demandaba y donde se demandaba, sino que todo se ha complejizado mucho más, necesitamos invertir todavía más en digitalización, en tecnología, en tratamiento de datos, en inteligencia artificial, en la programación del centro de control. Lo mismo podría hablarles de la parte de los satélites y de Hispasat. En este momento la empresa tiene fundamentalmente satélites geoestacionarios, pero hoy todo el mundo está hablando del nanosatélite, todo el mundo está hablando de una tecnología distinta que aborda el problema, sobre todo, de la latencia de una manera distinta. Hispasat está ahí también. Y estamos abordando temas en los que no hay nadie de fuera que sepa, el que sabe, voy a él, le compro el servicio y ya lo tengo. Por eso he dicho que es una empresa tecnológica, no tanto porque incorpore tecnología que elaboran otros, sino porque estamos entrando en terrenos desconocidos, en terrenos en los que no hay nadie que tenga la respuesta. Y el que cree que tiene la respuesta te cambia la pregunta. Por tanto, tenemos que cogenerar dentro y fuera las respuestas tecnológicas y digitales para hacer frente a los desafíos de los nanosatélites, del centro de control o de las redes inteligentes de transporte. Y eso es lo que nos convierte en una empresa tecnológica y eso es lo que nos ha llevado también a crear explícitamente una empresa tecnológica que queremos que sea un incentivador. Yo querría que fuera el vínculo esencial entre dentro y fuera, entre red eléctrica y la gente de fuera. Que no haya nadie en España que no esté pensando en trabajar en algo que tenga que ver con inteligencia artificial aplicada al sistema eléctrico, con el gran desafío tecnológico del almacenamiento y de las baterías, con nada que tenga que ver con los nanosatélites, desde una universidad, desde una empresa, desde una startup, que no piense en que llama a red eléctrica que le vamos a ayudar, porque nos interesa, porque queremos estar ahí, porque queremos impulsar, acelerar, animar todo el tipo de tecnología, de estudio, de pruebas, de desarrollos que nos permitan abordar con todavía mayor fuerza y mayor seguridad los desafíos tecnológicos en los que estamos. Porque, repito, nadie tiene la respuesta a los mismos y tenemos que hacerla juntos, tenemos que hacerla entre todos. Ese es el sentido de la empresa tecnológica que acabamos de crear, que va a concentrar
la labor de innovación tecnológica de la propia red eléctrica y, como digo, va a ser una puerta que permita conectar con todas las iniciativas que a nivel externo a red eléctrica se estén haciendo en asuntos que tengan que ver con la innovación, con la digitalización, con la transformación tecnológica del sector eléctrico, sector de telecomunicaciones. Como queremos ser eso, y como yo siempre digo una frase, y es que todos los que trabajan en red, seguramente menos yo, pero en fin, son muy listos, pero no todos los listos trabajan en red eléctrica. Necesitamos llamar a todos los listos que no trabajan en red eléctrica, a todos los listos que estando fuera, en otros lados, en otras empresas, en universidades, en colegios profesionales, se sienten comprometidos a este desafío tecnológico de dos de los vectores que están hoy constituyendo el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos no se explicaría sin este aparato, y este aparato no se explicaría sin electricidad y telecomunicaciones. Por tanto, el desafío tecnológico al que les llamo es el desafío tecnológico de nuestro tiempo, y es en el que Red Eléctrica quiere estar a la altura, quiere dar una respuesta adecuada a las exigencias y a la demanda de los ciudadanos, pero en el que necesitamos ayuda. Necesitamos que nos echen una mano todas aquellas mentes privilegiadas, y aquí hay muchas, y representan ustedes a muchas más, que quieran sentirse comprometidas, junto con Red Eléctrica Corporación, a hacer frente a estos desafíos tecnológicos tan apasionantes que nos está planteando el mundo moderno. Muchas gracias. Vean ustedes el centro de control de red eléctrica, que vale la pena, es espectacular. De pronto estás mirando y hay una cosa que hace así. Dice, ¿eso qué es? Dice, eso es que acaba de arrancar un ave. Bien, cuando conocí la trayectoria de don Miguel Ángel López, me acordé de un viejo anuncio de coches que basaba su calidad en un concepto: tecnología alemana. Miguel Ángel López Borrego, a pesar de sus apellidos, también fue fabricado con tecnología alemana, porque nació en Frankfurt, pero con mano de obra española, como los demás coches, porque españoles eran sus padres. Algún día en su vida dudó si hacerse deportista, pero optó por otra cosa menos entretenida: administración de empresas, que estudió en Alemania y en la Universidad de Toronto. Hay pocos saltos en su biografía. Comenzó a trabajar en una empresa de automoción. Esa empresa cayó, si no tengo mal la documentación, en manos de Siemens. Miguel Ángel se fue con ella y vistió la camiseta de Siemens durante los últimos 20 años. Y ahora es presidente y consejero delegado de Siemens España. Lo más adecuado que se puede decir de él al comienzo de este congreso y antes de escucharle es lo que dijo un miembro del Consejo de Dirección de la compañía: con Miguel Ángel López hemos encontrado un gran gestor que ha sido clave en el éxito global que hoy supone para Siemens AG el negocio de la fábrica digital. Con eso está dicho todo. Don Miguel Ángel, cuando quiera. Pues muchas gracias, don Fernando. Y buenos días, señoras y señores. Es un gran placer. Felicidades a los organizadores de la conferencia y muy buen comienzo de la conferencia y un tema súper importante. El presente digital de la industria. Les voy a dar la idea de Siemens, la visión de Siemens
sobre la digitalización en la industria. Para comenzar, aquí ven la organización de Siemens según Visión 2020 Plus. Y como ven, una de las compañías operativas pues lleva el nombre de Industrias Digitales. Esta organización se ha montado con una nueva estrategia, un nuevo rumbo hacia la creación de valor a largo plazo a través de un crecimiento acelerado y una mayor rentabilidad. Para eso hemos formado una estructura empresarial simplificada y más esbelta. Y nuestro objetivo principal es dar a las empresas individuales de Siemens una mayor libertad empresarial bajo la marca Siemens. En esta línea acabamos de anunciar ayer la creación de una compañía estratégica que se centrará en energía y aumentará notablemente su rendimiento. Será Gas and Power, que se llevará a bolsa al 1 de octubre del 2020. Y dentro de esta empresa de Gas and Power, que cotiza en bolsa, se encontrará también Siemens Gamesa. La participación de Siemens es 59% y la participación de la nueva empresa será también el 59% en Siemens Gamesa. Con esta organización queremos aumentar la rentabilidad, la adaptabilidad y el foco nos ayudan para hacerlo. Siemens ha estado en todas las revoluciones industriales. Desde hace más de 170 años nos hemos ido adaptando al cambio y hoy lo volvemos a hacer. ¿Qué es lo que supone la cuarta revolución industrial? Pues más velocidad, más flexibilidad, más personalización y mayor eficiencia energética. Hay objetivos muy claros en esta revolución industrial y son los objetivos que nosotros queremos ayudar a nuestros clientes a conseguirlas. Importantes ahorros y mejoras. Reducir el time to market en hasta un 50%, es decir, tener el producto más rápidamente en el mercado, aumentar la productividad en un 20% y realizar productos más complejos. ¿Por qué productos más complejos? Porque queremos hoy productos individualizados. Ya no nos sirve el producto estándar que hace 20 años nos llenaba de satisfacción. Para llegar a un significativo portfolio, un significativo producto, hemos gastado en los últimos 10 años 10.000 millones de inversión. Don Fernando, a eso alude lo que acaba usted de mencionar de lo que ha dicho un ejecutivo de Siemens. Yo tuve la gran alegría de poder haber participado en montar esa parte de la empresa de Siemens que ahora es el software industrial. ¿Cuál ha sido la idea de esa filosofía de software industrial? Pues la idea ha sido, desde una base muy fuerte de automatización en las fábricas. Muchos de ustedes conocerán el producto Simatic o el producto Sinumeric en máquina de herramienta. Desde esta base muy fuerte de la industrialización de la primera fase, que es automatización, llegamos a tener la visión de conectar la producción con la creación de producto, porque sabemos que la eficiencia solo se va a conseguir si conectamos la creación de producto con la creación del proceso de producción. Ese fue el motivo por el cual embarcamos en el camino de adquisiciones de software, de empresas de software industrial, para precisamente crear ese puente entre el mundo real y el virtual, sabiendo que habrá y hay y conseguiremos tener muchísimos dispositivos que hay que conectar
conjuntamente. Entre las más recientes adquisiciones se encuentran Mentor Graphics, ECD Adapco o Polarion. Y con esto, la oferta de Digital Enterprise abarca prácticamente todas las áreas de la digitalización y automatización para la industria. La inteligencia artificial, lo hemos escuchado ya en varias ocasiones, el edge computing y, por supuesto, la automatización de fábricas y procesos. ¿Cómo está España en términos de digitalización? Pues, según nuestra opinión, la industria española perdió fuerza. Por ello, invertir en digitalización es indispensable para salir a flote. La digitalización debe pesar más que nunca en la toma de decisiones de las empresas españolas, porque será la única capaz de proporcionar beneficios competitivos, sostenibles y a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos campeones digitales europeos? Pues, en primer lugar, apostando por una fuerte inversión en innovación y en tecnologías para el desarrollo de la industria 4.0, incentivando el emprendimiento, promoviendo la internacionalización y fomentando el desarrollo y atracción de talento. Necesitamos un nuevo modelo de formación para los cambios laborales que se están produciendo. Se ha hablado antes de las pymes. Es muy importante que encontremos fondos para apoyar a las pymes para que puedan invertir en digitalización. Los modelos de negocio son difíciles, tienen que ser siempre integrales y las pymes necesitan ayuda, seguro, para seguir en este camino y ser competitivas a largo plazo. El gemelo digital es el pilar de la fábrica digital. ¿Qué es lo que significa? Antes de invertir, planifico. Hoy, con el gemelo digital, a niveles virtuales, planifico, construyo, edifico y en el momento que tenga el combinado óptimo es cuando tomo la decisión y empiezo a invertir. El mundo real y virtual trabajando juntos. Aquí algunos ejemplos que se centran en lo que realmente importa en la digitalización. Claros objetivos. Aquí tenemos un ejemplo de Maú San Miguel, que es de la monitorización constante de la calidad de los ingredientes. Tienen un gemelo digital, en este caso, del producto. Y obtienen informes y tienen monitorización con un producto Simatic IT que pues, da respuesta rápida a variaciones, supervisa automáticamente el progreso, da informes rápidos y eficientes. El objetivo es tener un altísimo estándar de calidad. Con esto, casi el 100% del monitoreo de la calidad y de los ingredientes de la cerveza hoy ya es una realidad. El siguiente ejemplo, SEAT Volkswagen T12 en Martorell. Aquí tenemos un almacén 100% digital, que es un claro ejemplo de cómo podemos ayudar a los principales actores del sector de automoción a afrontar los nuevos retos del sector. Este almacén 100% digital tiene una superficie total de 5.700 metros cuadrados en 2 instalaciones. La primera, de 43,7 metros de altura, moverá hasta 500 contenedores por hora. Se distribuirá en 7 pasillos y tendrá una capacidad de 24.000 contenedores. La segunda, de 21 metros, tendrá 5 pasillos, albergará más de 95.000 boxes y será capaz de mover 1.100 por hora. ¿Cuál es el objetivo aquí? Flexibilidad. Tener inventarios bajos, pero tener la flexibilidad de cualquier que sea el coche que se tiene que montar, de tener el producto, el material a mano
de forma 100%. El siguiente ejemplo, una de las compañías punteras de automoción, pero también en el campo de digitalización. Aquí tenemos a Gestamp Automoción. Un tema muy significativo es el ahorro de energía, la eficiencia energética. Eso es uno de los principales objetivos de la digitalización. Aquí tenemos un proyecto de instalación que ha ayudado a monitorizar el consumo de energía en 15 plantas. Se han alcanzado de hasta el 15% en consumo de energía en las 15 plantas y estamos, por supuesto, aumentando innovando, teniendo ideas adicionales para mejorar hasta estos datos significativos. Las plantas se conectan a la nube, sus infraestructuras se conectan a la nube para analizar los datos que ofrece un diagnóstico instantáneo del consumo de electricidad y gas, facilitando la toma de decisiones. Algo que Jordi había descrito en el caso de Red Eléctrica como un centro de control. De esta forma, se pueden reducir las emisiones de CO2 en un 15%, dada la rebaja de consumo energético y, a la vez, optimizar el mantenimiento predictivo, los procesos de producción y las previsiones de consumo de energía. Hemos visto 3 ejemplos de objetivos claros: calidad, flexibilidad y, en el último caso, eficiencia energética. Hay que rebajar el tema de digitalización a objetivos claros que sirven a la empresa para ser más competitiva. Y con estos objetivos es con los que hay que luego hacer los modelos de negocio, los modelos de ahorro. Resumiendo, la industria requiere de una inversión tecnológica que cubra toda la gestión del ciclo de vida. Recordarán la inversión fuerte en software industrial que he descrito, que sirve para que los clientes, las empresas, puedan desarrollar el producto en menos tiempo con una fuerte simulación con el mundo virtual y con eso reducir el time to market, es decir, llevar los productos de forma más rápida al mercado. Velocidad, flexibilidad, calidad, eficiencia y seguridad son las claves de la industria actual. Para eso hay que medir su actividad en tiempo real, ser más flexibles, mejorar la eficiencia a través de todos los instrumentos que acabo de mencionar. Y, por supuesto, teniendo siempre en cuenta la ciberseguridad. Clave es, y lo vuelvo a repetir, insisto, clave es la conexión del mundo real con el mundo virtual a través de productos innovadores y soluciones de software. Y clarísimo está que para hacer todo esto tenemos que invertir en personas, que es el punto más decisivo, más importante para realmente llegar a buenos niveles de digitalización y ser punteros. Se requiere nuevo talento digital porque la tecnología por sí sola no cambia nada. En este escenario, nosotros ayudamos en conseguir niveles mejores de digitalización, ayudamos a empresas a abrazar la digitalización y darles las herramientas tecnológicas necesarias para liderar esta nueva era. Muchísimas gracias. Siguiente conferencia de don Roque Benavides, para dar toda su filiación, don Roque Eduardo Benavides Ganoza. Le hago una confidencia, señor Benavides. Cuando me hablaron de usted, don Manuel Soriano y don Francisco Cal, solo les faltó santiguarse,
de la veneración que le tienen. Elogiaron, por ejemplo, para empezar, cómo de estudiante cambiaba sus vacaciones por trabajar en la mina. Le hicieron tantos elogios que me dije, a un señor así lo tengo que conocer. Y lo primero que encontré fue su formación. Ingeniero y máster en Administración de Empresas por Oxford, Harvard y Reading. Y después su trayectoria empresarial. Presidente de la compañía Minas Buenaventura, de la Sociedad Nacional de Minería y del Instituto de Seguridad Minera, director del Banco de Crédito, de la Sociedad Minera El Brocal, de la Unión Andina de Cementos y yo qué sé. Se me olvidaba un pequeño detalle. El señor Benavides es peruano. Se le agradece, por tanto, el esfuerzo de venir hasta aquí a prestarnos un poquito de su sabiduría y de su experiencia en digitalización. Cuando quiera. Muchas gracias, muy amable. Espero ser un poquito más malo que santo, así que espero no que se tengan que santiguar ante mí. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a hablar acá a este Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología. Desde el punto de vista de un peruano, desde el punto de vista de una confederación de empresarios, el equivalente a la COE en España, y por supuesto 40 años de haber trabajado en compañía de Minas Buenaventura. Yo no puedo dejar de decir que la minería y los recursos naturales no son una maldición. En el Perú, los recursos naturales han sido una bendición, porque han sido bien utilizados y yo espero poder convencerlos de eso. Por supuesto que hay ejemplos que han sido maldiciones. Lo es Venezuela, por supuesto que lo es. Y lo son muchos otros países que no será el caso mencionarlo. Pero son hechos de éxito un país como Chile, un país como Colombia, un país como Canadá, un país como Australia, un país como Noruega, un país como el Perú. Y por lo tanto, los recursos naturales no son una maldición si son bien utilizadas, cuidando el medio ambiente, respetando a las comunidades, siendo partícipes del desarrollo social del país. Lo cierto es que en el Perú, de los últimos años, hemos sido mucho más exitosos que muchos otros países en América Latina. En promedio, en los últimos 20 años, el Perú ha crecido 3.5%. Y por supuesto la minería ha sido uno de los artífices, pero también el turismo, también la agroindustria, también los servicios, porque las economías no crecen solamente por un sector, pero ciertamente si todos se alinean, será mucho más fácil ese crecimiento. Y ese crecimiento, por supuesto, es producto de la inversión. Y en el Perú, la inversión, mucha gente no lo sabe, no es solamente inversión extranjera, que por supuesto es muy bienvenida. En el Perú, del 100% de la inversión, 80% es inversión privada y 20% es inversión pública, inversión estatal, que por supuesto también es muy importante. Pero de ese 80% de inversión privada, el 80% es inversión nacional, de peruanos, y 20% es inversión extranjera, que como insisto, es muy bienvenida y por supuesto es, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, tratada en igualdad de condiciones que la inversión nacional. Pero somos nosotros los peruanos los que ponemos el pecho, los que damos la cara y por supuesto convocamos a la inversión extranjera para que venga a acompañarnos. No es que le estamos pidiendo a los gringos o a los españoles que vengan a salvar nuestro país. Nosotros somos los primeros que damos la cara. Y la inversión ha sido el artífice de este crecimiento. Eso ha venido acompañado con estabilidad macroeconómica, donde hemos sido el país con menor inflación dentro de los países más o menos exitosos de América Latina. Y por supuesto, eso es importante para poder permitir que haya más inversiones en nuestro país. Eso ha llevado a que la pobreza en el Perú se haya reducido en 38% en los últimos 20 años. Casi un récord Guinness, porque no ha habido tantos países que han reducido la pobreza a tal nivel. Todavía nos falta mucho, porque tenemos hoy día 20% de pobreza. Lo ideal sería que no hubiera pobreza,
pero se está trabajando y, por supuesto, es un proceso de más largo plazo y más largo aliento. Eso ha sido producto de que el Perú se ha abierto al resto del mundo. Hemos firmado tratados de libre comercio con todos los países del mundo, casi todos. 2/3 partes del Producto Bruto Global tienen tratados de libre comercio con el Perú. Y más importante que el comercio puramente, es que en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión. En el Perú, mis queridos amigos, no puede haber nacionalizaciones, locuras como las que vemos en otros países. En el Perú, en un tris, uno va a una corte internacional y recupera sus bienes. Y por lo tanto, eso da una gran seguridad a la inversión que es fundamental para poder seguir creciendo. Lo cierto es que faltan muchas cosas por hacer. Nos falta institucionalidad, nos falta competitividad y nos falta productividad. Eso no es distinto a otros países del mundo. De repente nuestra base está un poco más baja, pero todos los países necesitamos focalizarnos en estos aspectos. Los grandes males en el Perú tampoco son distintos a los que tienen que enfrentar muchos otros países. Los grandes males en mi país son la corrupción, la informalidad, el centralismo, porque en el Perú decimos que Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima, y eso no está bien. Y el cuarto punto que es fundamental es que necesitamos más institucionalidad. Entonces, son aspectos que evidentemente tenemos que enfrentar y los estamos enfrentando el sector público con el sector privado en conjunto. Es evidente que estamos mal en términos de infraestructura, en términos de habilidades, mercado de trabajo, en capacidad de innovación. No voy a entrar en esos detalles. Y por supuesto, las brechas en ciencia y tecnología e innovación respecto a nuestros socios de la Alianza del Pacífico. El Perú es uno de los 4 miembros en América Latina de la Alianza del Pacífico. Probablemente el acuerdo internacional más exitoso que hemos tenido en el mundo, o en América Latina, diría yo, porque es México, Colombia, Perú y Chile, países con una clara convicción de economía de mercado, de apertura de mercados. Hoy día, quién sabe, México tiene algún problema, bueno, el presidente tendrá que ir a la escuelita que se llama la Alianza del Pacífico. En su época, el presidente del Perú, el presidente Humala, fue a esa escuela y, por supuesto, logró que otros presidentes le transmitieran las cosas buenas de esa economía de mercado que es tan importante para poder seguir progresando. Lo cierto es que hay retos que tenemos que enfrentar en la transformación digital. La transformación digital es una oportunidad. Nosotros estamos convencidos que la transformación digital nos puede permitir crecer a mucho más rápido de lo que hubiese sido si no existiera la era digital. Es evidente que las empresas deben de afrontar nuevas formas de organización, la producción de bienes y servicios, se requieren habilidades cada vez más especializadas. Yo soy absolutamente consciente que seguramente en 10 o 15 años plazo, en un túnel, en una mina subterránea, no existirá gente que esté ingresando a la mina, sino que todo será con robótica. Hoy día en Australia ya existen los camiones sin choferes, porque evidentemente esos camiones robotizados o digitalizados pueden trabajar 24 horas al día y no se cansan. Y muchas veces, en teoría, no deberían de haber accidentes. Así que ciertamente la empresa tiene que aplicar en la era digital y, por supuesto, si eso se hace en la minería, se hace en todos los demás sectores. Los trabajadores, y caramba, nosotros tenemos que enfrentar a muchos de las centrales sindicales. Ellos, en muchos casos, en el Perú específicamente, no entienden que lamentablemente tendrán que prepararse y capacitarse mucho más si es que quieren mantener los puestos de trabajo. Porque la era digital es como la revolución industrial. Dijeron que con la revolución industrial se iba a acabar los puestos de trabajo para la gente y eso no sucedió. La era digital también tendrá que enfrentar los retos y tendremos que prepararnos y capacitar a esos trabajadores. Pero que nos vamos a quedar sin puestos de trabajo,
haremos otras cosas. Como decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, nunca llegaremos a cambiar. Bueno, tenemos que hacer cosas distintas y la era digital nos exige hacer cosas distintas y los trabajadores tienen que entenderlo. Y por supuesto el Estado, los cambios tecnológicos plantean desafíos relacionados con la educación, con la adecuación a los marcos normativos, las nuevas relaciones laborales y en general la contratación del Estado. El Perú se ha visto castigado por escándalos de corrupción. Esos escándalos de corrupción, con la transparencia que se podría tener con la digitalización de esos contratos, no permitiría que hubieran esos escándalos. Y ciertamente eso ha golpeado muchísimo a mi país. Yo espero que la era digital nos permita transparentar todo lo que hace el Estado y todo lo que hace el sector privado. Y eso nos permitirá luchar contra la corrupción. El Perú es un país minero y la minería requiere de mucho más innovación. La minería del futuro presenta ciertas características. Es una industria integrada de datos y análisis predictivo, con inteligencia artificial, aprendizaje automático, con realidades aumentadas y realidades virtuales. La ciberseguridad, que ha sido mencionada esta mañana, es fundamental. Y, por supuesto, la automatización en las operaciones. Yo los invitaría a que vengan y visiten minas en el Perú. Dicho sea de paso, la planta de flotación más grande del mundo está ubicada en el Perú y es la mina de Cerro Verde. Y si ustedes ven, todo está, por supuesto, automatizado. Hay, por supuesto, algo de trabajadores, pero esencialmente todo está orientado hacia la digitalización de las operaciones. ¿Cómo es que la universidad y la empresa vamos a afrontar los requerimientos de la era de transformación digital en nuestras organizaciones? Y hago la pregunta porque es fundamental. Si es que la industria y la universidad, el mundo académico, no trabajamos juntos, no hacemos investigación, no vamos a poder progresar. Se deben generar competencias que permitan, por supuesto, mayor pensamiento crítico, mejores comunicaciones, más colaboración, focos de creatividad y, por supuesto, cultura de valores. Los valores son la esencia de todo lo que podemos nosotros estar buscando. Leía yo un libro que parece que ha sido una presentación importante en Davos por un escritor que se llama Kai-Fu Lee, un hombre nacido en la China Formosa, y donde él habla de la inteligencia artificial, se llama inteligencia artificial superpowers, esencialmente la relación entre la China y los Estados Unidos. Él habla de que es muy importante la inteligencia artificial en los primeros 10 capítulos de su libro. En el capítulo 11, él dice, y fui diagnosticado con un cáncer. Y nada sustituyó el cariño y el apoyo de mi familia para poder enfrentar eso. Es evidente que también tenemos que mantener ese factor humano, que es fundamental. Finalmente somos seres humanos y necesitamos también ocuparnos de esos valores y de esas preocupaciones que van más allá de la era digital. Planteamiento para discusión, algunos temas. El desarrollo sostenible es clarísimo. De acuerdo a Naciones Unidas, el desarrollo sostenible no es otra cosa que una mesa de 3 patas. Y esas 3 patas son el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. El problema es que las ideologías hacen que mucha gente se oriente por uno de los factores y no necesariamente por los 3. Pero no hay mesa que tenga estabilidad con 2 patas. Solamente puede ser con 3 patas. Y el desarrollo económico también es fundamental. El emprendimiento de una empresa responsable, con nueva cultura de empresarialidad y, por supuesto, el apoyo a las pymes que fueron también mencionadas antes esta mañana. La cultura de valores, con difusión de la importancia de los valores en la sociedad, identificando de las buenas prácticas. Lo que ha golpeado
los escándalos de corrupción a mi país, lo que ha golpeado a Brasil, lo que ha golpeado a América Latina y en general. No quiero mencionar los escándalos de corrupción que han habido en Europa, pero han habido y eso afecta muchísimo y los valores son indispensables. La investigación aplicada, esa es la relación entre la universidad y la empresa, porque necesitamos aplicar esa investigación que podemos realizar en la empresa, pero además tiene que ser con el apoyo de la empresa. Y la agenda nacional, condiciones para una educación de calidad, reformas pendientes para fortalecer la institucionalidad y, por supuesto, la adecuación de los perfiles que necesitamos. La era digital nos exige tener perfiles de trabajadores distintas a las que hemos tenido en el pasado. Y eso es un reto entre todas para las empresas. Por eso es que el binomio universidad-empresa es fundamental. El capital humano es el recurso crítico para la competitividad de los países. Y si es que queremos poder potenciar ese capital humano, no queda otra cosa que invertir en el capital humano, que es una condición fundamental para el desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, señores conferenciantes, por su generosidad. A continuación viene el momento, no sé si más esperado, pero sí más agradecido en todo congreso que se precie. Es el que figura en el programa como Pausa Café. Este presentador se despide y deja en mejores y más sabias manos la moderación de los debates que siguen. Gracias por soportarme, muy buenos días y buen congreso.